Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 263. Leeré el primer verso. Solo Dios nos da alegría, solo Dios nos da la paz. Placer falso en mal termina, gozo eterno Dios nos da. En necesidad y en penas, no se inquieta el corazón, pues espera con paciencia escuchar la voz de Dios. Himno 263. Leeré de las Escrituras. Santa Biblia, nueva traducción viviente. Salmos. Siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Oremos por la congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Leeré yo la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 429. Camino de liberación, hallé en ti, Señor, y quien al Padre busca hoy, por ti lo encontrará. Himno 429. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde, un intercambio de experiencias, testimonios
y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Tercera Iglesia está presentando una serie de conferencias en español en la radio WADO 1280 AM a las 9 de la mañana todo el mes de octubre. La conferencia el 23 de octubre por Mónica Pasalia está titulada Nuestro derecho a la inmunidad. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Cerca de ti, Señor. Yo
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 34 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Doctrina de la expiación. El texto áureo es de Proverbios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. La lectura alternada es de Salmos y Proverbios. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Leeré de la Biblia. Salmos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mateo. Comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Leeré del Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La expiación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios, por la cual el hombre refleja la verdad, la vida
y el amor divinos. El ser es santidad, armonía, inmortalidad. Ya se ha comprobado que un conocimiento de esto, aun en pequeño grado, elevará el estándar físico y moral de los mortales, aumentará la longevidad, purificará y elevará el carácter. Jesús amaba a los niños por estar libres del mal y por su receptividad al bien. La disposición de llegar a ser como un niño y dejar lo viejo por lo nuevo torna el pensamiento receptivo a la idea avanzada. La alegría de abandonar las falsas señales del camino y el regocijo al verlas desaparecer. Esta es la disposición que ayuda a acelerar la armonía final. La purificación del sentido y del yo es una prueba del progreso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La ciencia cristiana demuestra que solo los de limpio corazón pueden ver a Dios, como lo enseña el Evangelio. En proporción a su pureza, es perfecto el hombre, y la perfección es el orden del ser celestial que demuestra la vida en el Cristo, el ideal espiritual de la vida. Juan. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Salmos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Un pecador teme arrojar la primera piedra. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un sentido más acertado del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y este sentido más acertado del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu,
la ley del amor divino. Toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento, todo esfuerzo de reforma, todo pensamiento bueno y obra buena, nos ayudarán a comprender la expiación de Jesús por el pecado y contribuirán a su eficacia. Pero si el pecador continúa orando y arrepintiéndose, pecando y lamentándolo, tiene poca parte en la expiación, en el aunamiento con Dios, porque le falta el arrepentimiento práctico que reforma el corazón y capacita al hombre para hacer la voluntad de la sabiduría. La oración de Jesús, perdónanos nuestras deudas, especificó también los términos del perdón. Cuando perdonó a la mujer adúltera, le dijo, vete y no peques más. La ley moral, que tiene el derecho de absolver o condenar, siempre exige restitución antes que los mortales pueden subir más arriba. El hombre debiera renovar sus energías y esfuerzos y ver la insensatez de la hipocresía, a la vez que aprende también la necesidad de ocuparse de su propia salvación. La expiación requiere la constante inmolación del yo por parte del pecador. Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Juan. A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por esto le debemos homenaje sin fin. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para mostrarles cómo hacerla de ellos, pero no hacerla por ellos, ni para eximirlos de ninguna responsabilidad. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración, para que pudiéramos comprender cómo este principio divino sana a los enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Jesús presentó el ideal de Dios mejor de lo que podría hacerlo cualquier hombre cuyo origen fuera menos espiritual. Por su obediencia a Dios,
Él demostró más espiritualmente que todos los demás el principio del ser. De allí la fuerza de su admonición. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aunque demostraba su control sobre el pecado y la enfermedad, el gran maestro de ningún modo eximió a los demás de dar las pruebas indispensables de su propia piedad. Trabajó para guiarlos, a fin de que pudiesen demostrar este poder como Él lo hizo y comprender el principio divino de este poder. Una fe implícita en el Maestro y todo el amor emocional que podemos concederle jamás nos harán por sí solos sus imitadores. Tenemos que ir y hacer lo mismo. Y de lo contrario, no estamos aprovechando al máximo de las bendiciones por las que nuestro Maestro trabajó y sufrió para concedernos. La divinidad del Cristo fue manifestada en la humanidad de Jesús. Al no tener otros dioses, al no recurrir a ninguna otra sino la única mente perfecta para que lo guíe, el hombre es la semejanza de Dios, puro y eterno, y tiene esa mente que estaba también en Cristo. Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hebreos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Efesios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Antaño fue la cruz el signo central de la verdad, y lo es hoy. La verdadera cruz que Jesús cargó al subir la colina de dolor fue el odio del mundo a la verdad y el amor. Que la ira de Dios se desahogara sobre su Hijo amado es divinamente innatural. Tal teoría es hecho por los hombres. La expiación es un problema difícil en la teología, pero su explicación científica es que el sufrimiento es un error del sentido pecaminoso que la verdad destruye, y que finalmente tanto el pecado como el sufrimiento caerán a los pies del amor eterno. Reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia del amor divino y eficaz, que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús, el mostrador del camino. Y reconocemos que el hombre se salva mediante el Cristo, mediante la verdad
la vida y el amor, como fue demostrado por el profeta Galileo al sanar a los enfermos y vencer el pecado y la muerte. Reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe a la comprensión de la vida eterna, o sea, la totalidad del alma, el espíritu y la nada de la materia. Debemos resolvernos a tomar la cruz y con corazones honestos salir a trabajar y velar por la sabiduría, la verdad y el amor. Debemos orar sin cesar. El olvido de uno mismo, la pureza y el afecto son oraciones constantes. La práctica, no la profesión. La comprensión, no la creencia. Ganan el oído y la diestra de la omnipotencia y seguramente hacen descender bendiciones infinitas. Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La magnitud de la obra de Jesús, su desaparición material ante los ojos de los discípulos y su reaparición, todo esto los capacitó para comprender lo que Jesús había dicho. Hasta entonces solo habían creído.
ahora comprendían. El advenimiento de esta comprensión es lo que significa el descenso del Espíritu Santo, aquel influjo de la ciencia divina que iluminó el día de Pentecostés y que está ahora repitiendo su antigua historia. Jesús fue el camino, esto es, marcó el camino para todos los hombres. En su demostración final, llamada la Ascensión, que concluyó el registro terrenal de Jesús, Él se elevó por encima del conocimiento físico de sus discípulos y los sentidos materiales no lo vieron más. Sus discípulos recibieron entonces el Espíritu Santo. Con esto se indica que por todo lo que habían presenciado y sufrido, fueron despertados a una comprensión más amplia de la ciencia divina, hasta la interpretación y el discernimiento espirituales de las enseñanzas y demostraciones de Jesús, lo que les dio una tenue concepción de la vida que es Dios. Ellos ya no midieron al hombre mediante el sentido material. Después de obtener la verdadera idea de su Maestro glorificado, se volvieron mejores sanadores, no apoyándose más en la materia, sino en el principio divino de su trabajo. El influjo de la luz fue repentino. Era a veces un poder abrumador, como en el día de Pentecostés. La unidad científica que existe entre Dios y el hombre tiene que ser forjada en la práctica de la vida, y la voluntad de Dios tiene que hacerse universalmente. El cemento de una humanidad más elevada unirá todos los intereses en la divinidad única. Gálatas. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Primera a los Corintios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y de que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Primera de Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Nuestra iglesia está edificada sobre el principio divino, el amor. Podemos unirnos a esta iglesia solo a medida que nazcamos de nuevo en el Espíritu, a medida que alcancemos la vida que es verdad y la verdad que es vida, produciendo los frutos del amor, echando fuera el error y sanando a los enfermos. Y solemnemente prometemos velar y orar para que haya en nosotros aquella mente que hubo también en Cristo Jesús, hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros, y ser misericordiosos, justos y puros. Si desean hacer una donación, hay recipientes a los dos lados de la iglesia.
O si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 345. Luz divinal, pentecostal, gloriosa, que abriste oscuras puertas de prisión. Tu fuego hoy repite la historia, purificar con su gran esplendor. Himno número 345. Leeré la Declaración Científica del Ser del libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El Espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El Espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El Espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material. Él es espiritual. Y la escritura correlativa. Primera de Juan, tercer capítulo.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Amén. Amén.